Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Ciertamente toda la porción desde el inicio del capítulo 14 y hasta el final de este capítulo 15 es relevante al tema que vamos a compartir en este momento. Pero quiero hacer énfasis iniciando con el versículo 16. Voy a comenzar la lectura del versículo 16 y voy a concluir en el versículo 39. Toda esa porción bíblica que nos narra el evento de la crucifixión y muerte de Jesús, porque quiero que destaquemos de ese pasaje a lo que fue expuesto el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lo que estuvo dispuesto a sufrir. Y vamos a ver por qué lo hizo. No era fácil, para Él no fue fácil. Él es Dios, pero era un ser humano sufriendo como cualquier otro ser humano en ese momento. Así que veamos lo que dice la palabra del Señor y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, comenzando con el versículo 16 y extendiéndonos finalmente hasta el 39. Dice la palabra del Señor, y estamos siguiendo el relato que se leyó hace un momento, cuando Pilato decide entregar entonces a uno de los presos, a Barrabás, en lugar de Jesús. Versículo 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le visitaron y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 21 en adelante. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Realmente era el poste horizontal lo que estaban cargando allí, no como a veces se ven en las películas toda la cruz, los dos maderos, ¿verdad? Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le pusieron a beber vino mezclado con mirra, mas él, Jesús, no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Les he narrado brevemente lo que dice Marcos sobre lo que tuvo que pasar Jesús en sus últimos minutos antes de ser crucificado vilmente. Pero eso tuvo un propósito y a veces no encontramos ese propósito. A veces no tenemos explicación para eso. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no terminó ese momento tan difícil en la vida de Jesús? Eso tiene una explicación. Y de eso hablaremos al final de nuestra reflexión para hoy. Vamos a orar al Señor. Padre amoroso, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra bendita. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a entender perfectamente aquello que hizo Jesús antes de ser crucificado y la razón misma de su muerte en la cruz. Y que esa experiencia que vivió Jesús nos sirva para reflexionar en nuestra relación contigo, a fin de que nuestra decisión eterna sea la correcta. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por traernos hasta aquí en esta mañana. Nos has dado la fuerza necesaria para llegar, para compartir con otros hermanos y amigos.
y para escucharte. Qué bueno que nos diste al inicio la oportunidad de alabarte, Señor, de glorificarte con los cánticos. Cánticos que llevan ese mensaje esperanzador, ese mensaje que afirma tu deidad, que eres Dios, que eres nuestro Señor y Salvador, el que siempre estás dispuesto a bendecir nuestras vidas. Que tu palabra de ahora nos aliente, nos motive y nos convenza de la relación que debemos experimentar contigo al conocer algo de la razón de tu muerte. Es en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, en esta mañana quiero reseñar algunos datos relevantes de este pasaje que acabo de leer y luego lo que voy a complementar al final con algo del libro de Efesios. Pero aquí en primer lugar quiero mencionarles que Marcos nos presenta de una manera impresionante, de una manera directa, a Jesús el Rey crucificado. El pasado domingo les hablábamos a nosotros de los espectadores que tuvieron la oportunidad de ver la entrada triunfal, ese evento narrado también en la Escritura, y nos dimos cuenta que allí había gente de muchas clases, y en algunos podríamos utilizar el término, había gente de diferente calaña, ¿saben esa expresión, verdad? Una expresión fuerte. ¿Por qué? Porque no estaban allí con el propósito correcto que el Padre sabía que podía dar un ser humano. Pero es que así son los seres humanos, así somos los seres humanos. Y ante nuestros ojos, de acuerdo a Marcos, la crucifixión es una muerte un tanto vergonzosa. Casi siempre eso es lo que dicen cuando se lee este relato. Y es algo que incluso los ciudadanos romanos temían. Ellos estaban exentos de morir en la cruz. Era algo humillante, era algo desastroso, era algo demasiado fuerte, demasiado penoso. Y era algo que mostraba el desprecio de quienes morían de esa manera. De modo que Marcos nos habla acerca de eso. Era una muerte humillante que no era digna de la suerte de los reyes. Pero como vimos en el sermón de la semana pasada, y no tenían que estar aquí el domingo pasado para saber lo que voy a decir ahora, Jesús entró como rey. A veces no se reconoce esa entrada de un rey. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, hablamos de la visión de los soldados, particularmente de los soldados romanos, que estaban acostumbrados a esas grandes procesiones luego de una victoria. Pero la gente de alcurnia, la gente de buena posición social y muchos reyes entraban y transitaban en un pollino, en un asno. Era parte de la costumbre. Era algo noble. Y si caminaba en uno blanco, en un pollino blanco, pues más todavía, más prestigio tenían las personas. Eso casi nunca se dice, siempre se habla de que él lo humillaron porque entró en un pollino y que era un hombre pobre y miserable. Ni Jesús ni era pobre ni era miserable. Vamos a empezar por allí. O sea, Jesús era un hombre profesional, él tenía una profesión. A veces leemos la Escritura y no nos percatamos de cuál es el origen de los términos que allí aparecen y que han sido vertidos al castellano en este caso. Pero él no era un simple carpintero. Lo que se entiende realmente, luego de haber analizado la etimología de muchos términos y la transliteración del arameo al griego y palabras que no tienen necesariamente equivalentes, vemos que Jesús era un hombre de profesión como lo fue su padre José. Él era un maestro, posiblemente al nivel de arquitecto o de ingeniero, a ese nivel. Y hay evidencia para eso. Si estamos aquí el próximo año, para el domingo de Ramas, les voy a hablar sobre ese particular, pero no en este momento. Pero Jesús no era un pobretón. José, el padre terrenal de Jesús, tampoco. ¿Recuerdan cuando el empadronamiento que tuvieron que trasladarse? Pues ellos agarraron todas sus cosas y se fueron. Los pobres no podían hacer eso. Tenían que tener una cuentita en la cooperativa o en el banco para poderlo hacer. Eran hombres de dinero, pertenecían a un gremio de constructores o de contratistas. Y yo sé que eso casi nunca se habla porque se prefiere ver al Señor Jesús como, ¡ay, bendito! No, Él es rey. Afuera Él hay bendito. Él no lo hizo porque no tenía alternativa. Él lo hizo con un motivo mucho más elevado. ¿Y a qué estuvo dispuesto Jesús? Pues yo quiero compartir rápidamente sobre eso, porque deberíamos preguntarnos si valió la pena lo que les voy a mencionar, si no había otra forma de salir airoso de una situación tan difícil como la que hizo.
¿Qué motivó a eso? En primer lugar, el Evangelio según San Marcos, en ese capítulo 15 que hemos estado leyendo, esos primeros versículos del 16 hasta el 20, Marcos hace un énfasis en el ridículo y en la humillación a la que expusieron a Jesús. Lo ridiculizaron, lo humillaron, tanto mental como también hubo cierto abuso emocional. La idea era desarmarlo, destruir sus fortalezas. Ocurre con nosotros. En ocasiones cuando tenemos previsto un evento importante, cuando tenemos una decisión importante, cuando tenemos algo que va a transformar o a cambiar nuestras circunstancias, nos entra un temor, una preocupación, una lucha. Y escuchamos como oír voces raras que nos están diciendo constantemente, no se puede, detente, eso no está bien, no lo hagas, es imposible. Pero la voz de Dios no dice eso. La voz de Dios dice, tengo un propósito en mi vida para tu vida. Encuéntralo, reconoce, descúbrelo y no importa lo que tengas que pasar o sufrir, sigue adelante. ¿Por qué? Porque en el Señor todo es bueno. Y lo que aún no sea bueno, Dios lo transforma, dice la palabra del Señor, por el amor bendito que tiene para sus hijos y para sus hijas también. Y hermano querido, nada aquí en este contexto es eterno, todo es temporal. Por difícil que sea la situación, el problema, el conflicto, la lucha, la tensión, eso va a pasar. Por favor, entendamos eso. Ese refrán pueblerino que dice, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo resista. Oiga, yo creo que es una de las grandes verdades de nuestra idiosincrasia. Sí, esto va a pasar. Pero mientras pasa, ¿qué hacemos? Bueno, hacer como Jesús. No responder a ese mal que recibimos con otro mal, sino todo lo contrario, mostrar amor y firmeza. Los soldados, como vimos en el relato de la semana pasada, igual aquí, hacen ver a Jesús como si fuera un payaso, haciendo como mímicas de un rey. ¿Qué rey viene en un pollino? Todos los reyes llegaban en pollinos. Pero ante la ceguera de confundir una cosa con otra, como suele pasarnos en ocasiones, vemos la dimensión victoriosa humana versus la victoria de Dios. Y en ocasiones no vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas porque estamos pensando en lo que a nuestro juicio es la bendición, en lo que a nuestro juicio es la victoria, en lo que a nuestro juicio es el éxito. Pero nuestra bendición, nuestra victoria, nuestro éxito, no necesariamente es el de Dios. Pero allí había un hombre lleno de Dios, que sabía a lo que se iba a exponer, que un poco antes, en el relato de ese capítulo y el anterior, tiene una conversación con Dios Todopoderoso y le dice, oye, Señor, ¿tú crees que hay una manera distinta de hacer esto? Y la palabra de Dios, la Biblia, en ese evento, no tiene ningún relato de la respuesta del Padre. ¿Qué pasó? Que Dios el Padre guardó silencio cuando su Hijo amado estaba en una situación difícil, cuando clama a Él y le pide ayuda y parece que Dios está sordo, ciego y mudo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? A Jesús le pasó. ¿O se olvidaron de eso en algún momento? Pero nos dimos cuenta, porque ya conocemos el final de la historia, ¿verdad? Eso es lo bueno, que yo puedo hablar y hacer referencia al evento en ese incidente particular y lo que ocurre. Al final resucitó. Resucitó. Y dice la palabra, si yo vencí, también ustedes van a vencer en mi nombre. Y si yo resucité, también ustedes serán resucitados en el día final. Esa es la esperanza bienaventurada de los creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No les parece fantástico, extraordinario, casi inverosímil? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Aquellos soldados allí estaban haciendo lo que les parecía prudente. ¿Y qué pasaba con Jesús? Pues empezó a pelear, ¿verdad? No empezó a pelear. Jesús soportó en silencio todos esos crueles insultos. ¿Por qué? Porque de esa manera demostraba su nobleza. Una nobleza que contrastaba marcadamente con la actitud de aquellos enemigos que le acusaban. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor. Sí, allí estaban aquellos ridiculizándolo. Y Jesús tranquilito. Cuando aprendemos a vivir de la manera que Dios quiere,
hay cosas que nos van a estremecer, nos van a jamaquear. Y quizás por un tiempo vivimos un poco alocados. Pero cuando caemos en tiempo y decimos, espérate, Señor, tú estás conmigo. Señor, yo estoy aquí con un propósito. Señor, tú sabes esto que me pasa. Tú lo sabías ya. Entonces comenzamos a experimentar el control, el dominio que viene del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y comenzamos a tener control de la situación. Pero no un control humano, porque el gran problema nuestro es que queremos controlarlo todo humanamente. Y si las cosas no funcionan como nosotros hemos pensado que deben de resultar, tenemos un grave conflicto con nosotros mismos muchas veces y eso sí que nos desbanda de la realidad. No, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestra vida, sí, van a venir momentos difíciles. De hecho, los apóstoles, cuando sigamos ahora el estudio del libro de Hechos, que comenzamos próximamente, el otro miércoles, con el favor del Señor, nos vamos a dar cuenta de una expresión del apóstol que dice, después de haber sido escarnecido, dice, es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones para luego heredar la eternidad con Cristo. Es que es así, esa es la realidad. El que le venda a usted o pretenda hacerlo, un evangelio libre de problemas, libre de conflictos, libre de dificultades, libre de crisis, está cambiándole el evangelio de la palabra de Dios Todopoderoso. Porque Dios no nos ha dicho que no nos va a librar de todo eso, nos está diciendo siempre que está con nosotros para hacernos seguir adelante, para poder vencer finalmente. Aunque de momento nos pase como al mismo Señor que allí, prácticamente a los pies de la cruz, fue ridiculizado vilmente. Sin embargo, él se mantuvo en control porque el Espíritu Santo estaba en él. Cuando el Espíritu de Dios está en el creyente, las cosas son diferentes a lo que le pasa a los demás que viven vidas descontroladas, tomando decisiones erráticas en cada momento, buscando su propio bienestar en vez de hacer la voluntad de Dios. Pero allí estaba Jesús, dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Más adelante, en los versículos 21 al 26, nos hablan a nosotros de la crucifixión de Jesús. Esa era, como decía hace un momento, la humillación más grande a que cualquier ser humano de aquella región en ese momento pudiera haber sido expuesto. Y Jesús pasó por eso. Todo el maltrato que recibió Jesús hasta llegar a la cruz lo había agotado físicamente, lo había extenuado físicamente. Ya prácticamente no tenía fuerzas. Yo sé lo que es estar extenuado físicamente. Ustedes conocen parte de mi historia. Lo sé. Que ya uno no puede ni moverse, ni caminar, ni levantarse, ni hacer nada. Extenuado. Pero el Señor Jesús siguió adelante. Siguió luchando. Aunque estaba físicamente extenuado. Al punto de que los soldados se dieron cuenta de su agotamiento físico. Y pasaba por allí un muchacho, Simón de Cirene. Venía del campo de trabajar, imagino yo todo el día, a lo mejor cansado también, pero no extenuado. La gente de campo, y pues los que conocen de la gente de campo, son gente saludable, bien fuerte, poderosos, ¿verdad? Hace unos días estaban haciendo un pequeño trabajito en casa con cemento y esas cosas, y al frente de casa el jardinero puso como una bola de cemento, ¿verdad?, para hacer la ornamentación. Y en una ocasión yo iba a limpiarla con la máquina de presión y dije, déjame moverla un poquito. Le hice así y no pude moverme. Y dije, pues eso no es ningún problema. Sí, y tampoco pude. Pero esta semana que pasó, uno de los muchachos que estaba ayudando al contratista viene y hace así. Yo me rasqué la cabeza y dice, yo estaré viendo bien, Señor. Sí, allí estaba. Ya no estaba donde usualmente la teníamos. De hecho, después creo que Karen la movió, no sé cómo lo hizo. Bueno, es que ella es joven, ¿ok? Bien, bueno, pero ya el viejo no está como para eso. Bueno, estaba extenuado y llamaron a Simón de Cirene. Y dijeron, ven, cógete ese pedazo de madera ahí y ayuda a llevar esta cruz, porque ya se habían dado cuenta que Jesús no podía. ¿Qué pasó allí? En la humillación que aquella gente procuraba, en aquel atropello que la gente estaba realizando con Jesús, se dieron cuenta de que el hombre había aguantado todo lo más que podía. Y dijeron, no podemos dejar que el show se termine. No, tenemos que terminar el espectáculo. El espectáculo es la cruz.
Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Rápido, surgió la idea. ¡Hey! Ven a ayudar a este señor aquí. Coge ese pedazo de madera y arrástralo por ahí si es necesario. Pero Jesús lo dejaron quietecito. ¿Se habían dado cuenta de ese detalle? Uno de mis primeros sermones como pastor hace algún tiempo atrás fue sobre ese personaje de Simón de Cirene. Un día lo llevé ese sermón porque me lo pidió mi sobrino a la iglesia que él pastorea. Y siempre en algún momento me recuerdas a que Simón de Cirene, padre de Rufo y qué sé yo, unas cosas así. Y decía, sí, lo recuerdo. Para él fue memorable. Impactó su vida el saber que Jesús no cargó solo la cruz todo el camino, sino que necesitó que alguien le ayudara, mostrando así su humanidad, su fragilidad, sus límites, para que percatados de esa realidad en nuestras vidas personales, nos demos cuenta que hay momentos en que sencillamente hay que enganchar los guantes por un momento o pedir a alguien, como le pasó a Moisés, que nos ayude a levantar nuestros brazos porque ya no tenemos más fuerzas. ¿Saben? Para eso está la iglesia. Para eso estamos los hermanos en la iglesia. Claro, Dios está primero que todo eso, pero Dios nos mueve a nosotros y nos da esa comisión, esa responsabilidad de cuando veamos un hermano, una hermana que está en crisis, en necesidad, que está falto de algún tipo de auxilio, está a nuestro alcance, podamos hacer algo por ellos. De eso es de lo que se trata. ¿Se fijan? Jesús no pidió ayuda, pero la experiencia que vivía era tan evidentemente dolorosa que hasta los pecadores se percataron que necesitaba de una mano adicional en esa empresa de fe que él estaba realizando. ¿Saben cuál fue el cargo oficial contra Jesús? Lo leímos en su momento. Porque es el rey de los judíos. Lo pusieron en 3 idiomas. En griego, en hebreo, en arameo, que era el idioma más conocido, más común en aquel momento. ¿Qué les parece? El rey de los judíos. Sí, lo sentenciaron porque se hizo pasar por rey. Aquellos no lo descubrieron hasta un tiempito después, como vamos a ver. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, sabemos que Jesús es rey. Que Jesús vendrá como rey. Primero vino tranquilito a mencionar una vez más a través de lo que hizo aquello que había registrado en las escrituras antiguas. A cumplir con esas escrituras antiguas. Para que el mundo se diera cuenta. Mire, ni los religiosos de la época, ni los que leían las escrituras se percataron que aquel en efecto era el Mesías, el Hijo de Dios prometido. Ni ellos. Porque es bien fácil decir, yo me sé la escritura de memoria, yo conozco todos los versículos de la escritura. Mira, te puedo recitar, ¿qué versículo quieres que te recite? El que dice Marcos 15, 16. Sí, allí dice tal cosa, sí. ¿Lo vives? ¿Lo entiendes? ¿Lo practicas? ¿Lo compartes? ¿Es parte de la vida espiritual de Dios para ti? Ahí está la diferencia. Mira, aprende a hacer un versículo bíblico nada más de la escritura, pero vívalo en la fe de Jesucristo. Si quiere uno que voy a mencionar ahorita, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y se da cuenta de que no hay esfuerzo humano que sirva de algo para aportar en el lado de la balanza de la salvación, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y lo alcanzamos por fe, al creer en Dios, en su sacrificio en la cruz como Hijo de Dios, como Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bueno, allí estaba el cargo oficial que le llevó a la cruz, el Rey de los judíos. Subversivo, ese era el cargo, subversión. Estaba en contra del imperio, estaba en contra del gobierno. Quiero decirles que Jesús fue muy cuidadoso a lo largo de todo su ministerio. Y estuvo unos 30 años, eso es debatible académicamente, donde no se sabe mucho de él. Pero cuando comenzó su ministerio terrenal, las cosas cambiaron. Cuando se expuso a la realidad, la gente notó la diferencia. Para algunos, motivo de regocijo. Para los que luego serían iglesia, para el pueblo verdadero de Dios. Pero para la gran mayoría, eso era un dolor de cabeza. Eso era una amenaza. Todavía hay gente que cuando le hablamos de Jesús se sienten amenazados. Le da dolor de cabeza y hasta le tiembla el cuerpo y dice, no me hables de eso, vete para allá. Pero para
Como decía el apóstol, para los no creyentes es locura. Para nosotros los hijos e hijas de Dios es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. De manera que finalmente lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, una muerte horrenda, una muerte vil. Versículo 27, hay una versión parecida a la Dios habla hoy y a la Nueva Traducción Viviente, son versiones y traducciones de la Biblia, que habla específicamente de ese término, que es como una narrativa, y dice, allí se burlaron de Jesús. Bueno, en esos versículos las burlas sin misericordias contra Jesús no solo venían de los soldados, no solamente venían de las autoridades religiosas, cuidado con las autoridades religiosas, sino también de la gente que pasaba por allí, de todo el mundo. Las burlas era lo que abundaba. Y los dos bandidos, los que estaban uno a un lado y otro al otro, fueron partícipes de ese descorazonador ridículo al que fue expuesto Jesús. Y como saben, uno de ellos cayó en tiempo. El Evangelio hace a veces ese tipo de controversia. Y dice, los unos se lo han tomado, los otros se han dejado. Uno se dio cuenta, el otro se fue para donde se van los que perecen sin Cristo. Hay esas diferencias. ¿En qué bando estás? ¿En el que se arrepintió y recibió la vida eterna en ese mismo día? Porque eso es lo que dice la palabra. Jesús, cuando responde a aquel bandido que estaba allí por justa causa, no siendo así el caso de Jesús, que era inocente, se probó hasta la saciedad posteriormente, comenzando desde su juicio ridículo, con falsos testimonios y con gente pagada por los religiosos, con gente, no sé yo, manipulada por el mismo ejército, las autoridades, etc. Pero allí había un bandido de verdad, había un sinvergüenza, allí habían dos. Uno de ellos se dio cuenta, wow, tú eres de verdad el Hijo de Dios. Y la conversación que tuvo con Jesús deja entrever que hubo un arrepentimiento en su vida. Y eso quizás usted y yo no lo podíamos observar así, llanamente. Pero Jesús, siendo Dios, teniendo el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, vio su corazón. Y lo mismo hace Dios hoy con nosotros, mira nuestro corazón. El ser humano normal, la vida cotidiana, está repleta de vivir de apariencias. Y de apariencias juzgan a la gente. Pero Dios ve nuestro corazón. Y vio el corazón de aquel que estaba allí siendo también crucificado con él. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta definitiva. Y una de las primeras dudas que yo quise salir, yo vine al Evangelio a conocer a Cristo de una religión pagana, donde decían otra cosa sobre el versículo que dice la frase de Jesús, de cierto te digo que hoy. Y entonces, pues ese otro grupo donde yo estuve en un tiempo, decía, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, como poniendo eso en el futuro. Pero yo me di la tarea de buscar el griego, de los manuscritos que hay de ese pasaje bíblico. Y aunque en el griego no hay comas, es interesante. Usted lee el sentido de lo que Dios está haciendo y lo compara con otros pasajes bíblicos de la Escritura. En el momento en que morimos aquí, seguimos vivos allá. O allá. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Es una pregunta buena para otro sermón, ¿verdad que sí? Pues allí estaba Jesús, el rey Jesús, siendo burlado por todos los que había, hasta por los líderes religiosos. Hay líderes religiosos que solamente conocen su nombre. Yo, y denme, y yo soy el grande o la grande, y yo sé, cuidado con eso. Porque Jesús, el Rey eterno, el que vino a salvarnos, nunca tomó ese orgullo y tenía toda la autoridad y el derecho que existe en el universo para hacerlo, porque es Dios. ¿Pero qué lo distinguió? Desde el principio les vengo hablando de la humildad del Señor Jesús. Le hemos venido hablando del dominio que el Espíritu le da a la persona que se ciña a Él.
Le hemos estado hablando de aquel que no importa entregar su vida si por la razón de su muerte está todo cancelado. Ese fue Jesús, ese cargo oficial de rey de los judíos. Si Jesús es rey y nosotros somos sus hijos, también somos sus súbditos. Es decir, que si el rey nos dice algo, hay que obedecerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacer caso. Así que, hermanos queridos, si usted tiene la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, y lee, y cuando con la sabiduría que Dios le da, con la inteligencia que nació, usted entiende ese pasaje cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, y usted no le da el corazón a Dios, usted sabe que le está faltando a la palabra. Y toda falta a Dios tiene consecuencias graves y peligrosas. Porque nada podemos hacer para merecer la eternidad, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Ay, pastor, yo no soy pecador, yo soy un muchacho bueno, yo soy una muchacha buena. Yo tengo un pequeño asunto con esa manera de pensar, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, y como todos hemos pecado, estamos alejados de la gracia, del favor inmerecido de Dios para nuestra vida, de la oportunidad de ser salvados. Entonces el capítulo de Efesios, que les estoy mencionando así poco a poco, dice, es que son salvos por gracia. No hay cosa alguna que puedas hacer para ser salvado. ¿Por tu cuenta? No. Aquí está la gracia, aquí te regalo. ¿Lo quieres? ¿Sí o no? No. Pues está bien. Pero no hay nada que podamos añadir, nada que podamos aportar para merecer algo de Dios. Somos inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? Estamos aquí por gracia, por el amor tan grande que Dios tiene para su creación y en particular para nosotros, que somos hechura suya. Los versículos 27 hasta el 32 nos habla entonces de esa burla y misericordia que tuvieron para con el Señor, que venía de todas partes, y le tiran así en la cara algo que cualquiera brinca y le da un golpe a alguien. Dice, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Tirándole en la cara. No, tú eres Dios. Salvaste a... Ay, tú no te puedes salvar. ¿Qué clase de Dios eres? Cuidado con retar a Dios. Cuidado con retar a Dios, ¿ok? Los que se mofaran vieron en este reto a Jesús como algo que era sumamente lógico. Era lógico pensar de esa manera, porque según su parecer, su suerte al ser crucificado claramente revelaba que era un engaño todo lo que él decía. Pero se olvidaron que después del primer día, del segundo día, al tercer día, Cristo iba a resucitar. Esta es la diferencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó todo esto? Efesios capítulo 2, los que quieran pueden seguirme hasta ese capítulo. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 6 hasta el 10. Leo para ustedes la versión Valera del 60. Dice la palabra del Señor, versículo 6 hasta el 10. Y juntamente con Él, ese Él es Jesús, el Cristo resucitado. Y Pablo está hablando acerca de la gracia, de ese favor inmerecido, de esa oportunidad única que tiene el ser humano de vivir eternamente a su lado. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, dice el apóstol, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, esto en el versículo 7 de Efesios capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia, dice el libro de los Efesios, versículo 8, son salvos. Significa que Dios inició y completó la salvación. Por eso hablamos de un favor inmerecido, porque lo hizo todo. No hay cosa alguna que nosotros podamos hacer para merecerlo. Dice la segunda parte, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, nada que podamos hacer, no por obra. La salvación en Cristo, eso no es un logro humano. Es la victoria que obró Jesús en la cruz y al tercer día resucitar. De eso es de lo que se trata, la razón de su muerte. Porque quería darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Porque quería darnos el poder necesario mientras estamos vivos en esta tierra para hacerle frente a todos los obstáculos que podemos enfrentar, aunque seamos humillados, burlados y hasta sentenciados a muerte, como fue el caso de Él. Pero vamos a vencer porque al final Dios cumple su promesa y estaremos para siempre con el Señor. Para siempre. ¿Qué piensa usted? ¿Eso es una buena noticia? Que si recibimos a Cristo en nuestro corazón como Salvador, vamos a estar para siempre con Él, en la eternidad. Y como les repito constantemente, la palabra dice que en la mente humana jamás ha llegado el pensamiento, por limitado que sea, de las abundantes riquezas y bendiciones que nos aguardan en la eternidad. Imaginemos eso por un momento. Cuán grandes cosas tiene el Señor para sus hijos y para sus hijas. Pero siempre, a través de la historia que hemos visto en el comportamiento humano, siempre trata de salvarse a sí mismo. Algunos tratan de autoinfligirse castigo, daño, ser penitentes, sufrir. Mire, nosotros, mi esposa y yo, cuando nos casamos, fuimos a vivir al pueblito de Hormigueros. Y allí está una mini basílica, así la proclamó el Papa. Y tiene una escalinata más grande, yo creo, que la de Portacelli en San Germán. Los que han ido por allí, si no, me avisan un día, yo los invito, los llevo, les voy a cobrar el pasaje, la gasolina, la comida, todo, pero yo los llevo. ¿Ok? Para que vean esos monumentos que así son. Y yo llegué a ver gente de rodillas. No voy a decir paso a paso, rodillazo a rodillazo, subiendo aquellas escalinatas, porque de esa manera purgaban su pecado. Eso no es un acto para ridiculizar. Es un acto que vemos en gente que aún no conoce la gracia de Dios. Y eso entristece mi corazón. El saber que con un acto de la voluntad, reconociendo que Jesús dio su vida para que ellos no tuvieran que perecer en el infierno, no han entendido que con recibir a Cristo en sus corazones comienza una nueva vida. Una vida llena del poder de Dios. Pero mucha gente sigue insistiendo y quiere ganarse la salvación de manera humana. Las buenas obras, los rituales religiosos, el sacrificio humano. Eso no aporta a nuestra salvación. Solamente rendirnos a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero más importante, como el Rey de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Y nosotros como sus siervos y siervas obedientes al Señor. Karen, please. Entonces, pero la palabra de Dios, concluyo este pensamiento, es clara y determinante en este asunto cuando dice que no es por obra, sino que es por gracia. ¿Ok? Ahora bien, los versículos del 5 al 10, porque obviamente nuestro énfasis tiene que estar en aquel mediante el cual Dios obra su gracia salvadora, es Cristo, como hemos visto. Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 10 afirma claramente que es posible la salvación a través de Cristo. Dice el versículo 5, nos dio vida juntamente con Él, aparte de Él nada. Dicen los evangelios, porque apartados de mí nada pueden hacer.
Es decir, no piense que va a tener la victoria eterna sin que Cristo sea el que está con usted, porque no va a funcionar así. Así no funciona, eso dice la palabra. Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales, es la promesa de la vida eterna, estar con Cristo por la eternidad. ¿Quién le ofrece eso y que sea cierto? Pues nadie. Versículo 7 dice que es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos los cristianos que estamos aquí esta mañana podríamos contar algunas experiencias de la bondad de Dios, del favor de Dios, de la gracia de Dios, de aquello que no merecemos, pero Dios en su infinita misericordia y en su gran amor, que no tiene descripción humana, nos concede, porque de eso se trata. Dios en todo momento procura mostrarnos su amor. En todo momento procura impartir su gracia sobre nuestras vidas, favorecer nuestras vidas. Pero si estamos alejados de Dios, si no le servimos a Dios, pues lo demás es simplemente un buen deseo, pero creo que no se le va a dar a no ser que anhele a Jesucristo. El versículo de Dios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras. El escritor de Hechos, Lucas probablemente, dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los seres humanos en quien podamos ser salvos. ¿Solamente quién? Jesucristo. Jesucristo es el único en quien podemos confiar para la salvación. En el versículo 16 de ese mismo libro dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y sigue por ahí añadiendo todas esas experiencias de bendición. Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nada podemos pagar por la salvación. Nada podemos dar. No hay trueque que funcione. Que yo me he visto de tal manera, que yo dejo tal cosa. La iglesia evangélica no acostumbra mucho cambiar su vestimenta. Eso lo va haciendo con el paso del Espíritu y se va temperando a un tipo de cultura que en ocasiones como que nos saca de la normativa del lugar donde estamos. Pero eso es bueno en el sentido de que lo hacemos con conocimiento de causa y porque Dios nos dirige. Pero hermanos queridos, dice la palabra del Señor, según registrado aquí, que nada de lo que hagamos humanamente logra algo que nos añada a la oportunidad de ser salvados. Como les dije ahorita, Cristo lo comenzó y Cristo lo concluyó. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Entonces, versículo 10 nos habla no solamente de lo que vimos, de esa provisión, de esa oportunidad, de esa oferta de salvación, sino que nos habla también de la naturaleza de esa salvación. En el versículo 10 encontramos dos palabras importantes. Yo voy a destacarlas rápidamente. Dos palabras que describen precisamente la naturaleza de la salvación. Cuando dice la palabra del Señor que somos hechura suya, hechura, de ahí ese versículo, esa palabra allí en el griego es poimea, y es de donde surge nuestro término poema. ¿Y qué es un poema? ¿Qué es una poesía? Es una obra maestra de la creación, de nuestra creación, ¿no? Para Dios somos su obra maestra. Aleluya. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. Y lo natural sería que reconociendo que somos la obra maestra de Dios, ¿recuerdan lo que dice la palabra al principio? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No se dice de ninguna otra criatura, solo de usted y de mí. A imagen y semejanza de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. ¿Usted quiere que interpretemos eso un poquito más? Usted no es cualquier cosa. Usted no está aquí solo o sola en este planeta. Usted no está desprovisto de cuidado, de amor, de cariño, de protección. ¿Sabe qué? Cristo está allí esperando un movimiento suyo de corazón para comenzar a darle todas las bendiciones que Él ha preparado para usted. Pero eso sí es lo único que depende de nosotros. Ahí está la oferta, el ofrecimiento. ¿Quieres ser salvo? Sí, Señor. De cierto te digo que hoy
ya estás conmigo en el paraíso. Porque aunque no muramos físicamente, comenzamos a disfrutar, dice la palabra, las arras del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu Santo, las bendiciones, adelantándonos algo de lo que habrá en la eternidad. Desde el momento en que creemos y rendimos nuestro corazón al Señor. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso se menciona en la Escritura solamente en ese tipo de relación. Una relación a Dios. Eso habla de una energía creativa. Yo escucho a algunos físicos, me encanta el tema de la física, hablando de energías y otros de los black holes y de los wormholes y todo eso. Eso me encanta todo eso. No hay una energía creativa más poderosa que la de Dios. Esa fue la energía que te creó a ti, me creó a mí. Y en Cristo somos salvos si recibimos su salvación. Esa es la condición. Entonces, pues ya vamos terminando. La salvación es entonces una creación de Dios, es una creación divina, es una experiencia en un momento específico, particular, que podemos destacar, porque ahí somos transformados, cambiamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y tenemos un coro en la iglesia evangélica que dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. De modo que si usted sigue siendo la misma cosa y dice que recibió a Cristo, hay que revisar algo allí. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida somos transformados. Dios nos da un nuevo corazón sensible. Nos da unos oídos, una mente que escuchamos su voz, su sentir. Somos distintos, ¿no? Es así. Así que no voy a hablar de física porque no soy físico ni sé de eso, pero crear significa hacer algo de la nada. Eso es lo que hace Dios, crear algo de la nada. Bueno, repasando aquí, creo que ya terminé mi sermón. Apenas me queda 1 hora más, 1 hora y media, no más. Broma. Dice así la palabra de Dios, terminando el versículo 8, muy conocido, lo leí ahorita. Por gracia son salvos por medio de la fe. Aquí ya voy de salida. Ese es el medio para apropiarnos de esa salvación, de esa vida eterna. Creerle a Dios. Tener fe en Dios. Reconocer que esta es su palabra para nuestra vida. Y que Él está interesado en bendecirnos. Decía Juan Calvino, la fe trae al hombre vacío ante Dios para que pueda ser lleno de las bendiciones de Cristo. Si usted está empoderado, esa palabra moderna, ¿verdad? La gente quiere ser empoderada, no sé en qué, pero pues deberíamos empoderarnos en Cristo. Pero el requisito para ser empoderados en Cristo es que estemos vacíos. Como decía Calvino, para que entonces podamos ser llenos de las bendiciones de Dios. Amén. Llenos de las bendiciones de Dios. Cuando yo hablo de fe y la defino, les he enseñado por muchos años que fe, inicialmente algo muy fácil de recordar es creerle a Dios, creer. Pero también fe significa oír. En otras palabras, aceptar la voluntad de Dios. Usted puede oír 20 sermones, 20 mensajes, leerse 20 temas bíblicos, leerse 20 traducciones o versiones de la Biblia, manuscritos antiguos y modernos, y lo que usted quiera, pero si Cristo no entra a su corazón, vano es el esfuerzo. Vano es ese esfuerzo. Así que el obrar de Dios a través de la vida nuestra como creyentes, una vez lo somos, afirma la realidad de esa salvación que nos habla la palabra de Dios. Este es el último versículo que cito en la reflexión de hoy. En el libro de Santiago, capítulo 2, comenzando en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vete en paz, caliéntense, sáciense, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué va a aprovechar? Fuerte. Los propósitos de Dios
ciertamente obrarán en nosotros, los creyentes, una nueva manera de vivir. Porque cuando hemos creído en el Dios verdadero, en el Salvador verdadero, en el Espíritu Santo, entonces estamos siendo capacitados de día a día para hacer la voluntad de Dios y para hacer buenas obras también. Si usted dice que tiene fe en Jesucristo y no obra correctamente, no se vista que no va. Lo contrario es igual. Si usted se pasa haciendo obras y obras y obras, pero no tiene la fe en Jesucristo, tampoco le sirve de mucho, de nada realmente. Termino con la palabra mágica que no le voy a mencionar hoy, pero que ya algunos conocen. Cristo, permítame leer esto, por favor. Cristo entregó su vida un Viernes Santo para darnos la oportunidad de recibir su gracia salvadora, experimentar la salvación y recibir una nueva vida. La fortaleza de nuestra salvación y nuestro continuo obrar está en la gracia de nuestro Dios. Mediante su gracia, nuestras vidas experimentan una nueva dimensión. La gracia de Dios nos habilita para sentarnos en los lugares celestiales, como estuvimos escuchando la palabra, bajo la autoridad de Cristo. La gracia de Dios nos capacita para caminar en esta tierra en un servicio continuo a Dios y de bendición en bendición.